Bueno. Compañeros, compañeras, hoy nos encontramos en un momento histórico para nuestro continente en que es necesario una vez más reafirmar la solidaridad y el internacionalismo entre nuestros pueblos. América Latina ha resistido históricamente y continuará resistiendo la injerencia extranjera en nuestros países, en nuestro continente. Y no permitiremos que intereses ajenos a los derechos de nuestro continente se impongan por la vía de la violencia y la negación de nuestros derechos a decidir un proyecto político en el presente y en el futuro. Por eso hoy estamos aquí reunidos y quienes hemos convocado a esta instancia, el PIT-CNT, el Encuentro Sindical Nuestra América y la Jornada Continental en defensa de la democracia y contra el neoliberalismo, queremos compartir con ustedes una proclama que el compañero Ignacio Martínez, escritor, nos va a leer. Seguimos solidarios, seguimos construyendo un continente de unidad que reconozca la soberanía de nuestros pueblos. Venezuela vive horas críticas. El pueblo venezolano enfrenta el delicadísimo momento histórico de enfrentarse tal vez, aunque nos atemorice tremendamente solo pensarlo, a una guerra promovida y patrocinada por la injerencia externa. Por eso, para quienes creemos en una América Latina libre, soberana, unida y en paz, Venezuela es hoy el continente y el continente es hoy Venezuela. Todos y todas nos jugamos una parada grave en estos días en la tierra de Bolívar. En ese contexto expresamos claramente y sin miramientos que el liderazgo de Uruguay y México en el llamado al diálogo por Venezuela, con la reunión que hoy se realiza en nuestra capital, es de crucial importancia. Reconocemos y saludamos el papel de nuestro gobierno para facilitar una salida pacífica en la conflictividad interna de Venezuela, especialmente en momentos en que los países aglutinados en el Grupo de Lima y otros estados a nivel mundial se alinean a Estados Unidos en su intentona injerencista y belicista. Estrategia norteamericana de afán imperial con decenas de antecedentes a lo largo de la historia y en los diversos continentes donde los pueblos han puesto siempre los muertos. Las organizaciones y movimientos sociales que nos reunimos hoy en Montevideo, en el marco de una serie de movilizaciones en diversos países de las Américas, por la paz y el diálogo en Venezuela, tenemos claro que el futuro de ese país lo deben resolver los venezolanos y las venezolanas. Reivindicamos la soberanía de ese pueblo, su derecho a la autodeterminación y nos manifestamos en solidaridad ante el momento actual. A la ofensiva de la derecha internacional, los pueblos respondemos con más unidad y más solidaridad. Somos plenamente conscientes del gravísimo momento histórico al que nos enfrentamos, de la mano intervencionista y belicista que nos puede conducir a una guerra civil en Venezuela, o lisa y llanamente una ocupación militar de Estados Unidos y sus aliados. De esta manera el pueblo uruguayo honra una vez más su historia de compromiso por la paz y la democracia. Vaya si la paz y la democracia están en juego en América Latina hoy. Fue un golpe de Estado parlamentario el que destituyó a Dilma Rousseff de la presidencia de Brasil en 2016. Y fue un golpe judicial y político, claro está, el que apartó a Lula de la posibilidad de ser candidato a las elecciones del pasado año.
Algunos le llaman golpe blando. No hay golpes blandos, hay golpes y punto. Hay afrentas y ataques directos a la democracia y a la voluntad popular, con graves consecuencias para la gente común y los luchadores sociales. No olvidemos que hace apenas poco más de un año, en Brasil, fue asesinada la militante político y concejal en Río de Janeiro, Marielle Franco. Asesinato impune hasta hoy. No olvidemos que actualmente el gobierno fascista brasileño obliga al exilio a los activistas políticos y concejales en Río de Janeiro, como el diputado Jean Willis, por temor a la persecución y las ejecuciones. Fue un fraude flagrante y alevoso el que permitió en 2017 a Juan Orlando Hernández seguir gobernando Honduras, país donde el asesinato de la dirigente indígena Berta Cáceres en 2016 sigue impune. Porque las autoridades intelectuales del crimen no han caído. Mientras tanto, Colombia se destaca mundialmente por los asesinatos de líderes sociales, más de 170 en el año 2018. Mujeres indígenas, campesinos, sindicalistas, defensores del medio ambiente y los territorios engrosan ese número de muerte. Y en Argentina, desde la asunción de Mauricio Macri, los trabajadores y trabajadoras siguen perdiendo derechos, al igual que el campesinado organizado, y la investigación del asesinato del activista Santiago Maldonado en 2017 se dio por cerrada con explicaciones que no convencen a nadie y, por supuesto, sin justicia. Por todo esto y mucho más, no nos confundimos. La defensa de la democracia y los derechos de los pueblos se juega en toda América. Los medios masivos de comunicación al servicio de la derecha y las clases dominantes juegan un rol central en el proceso de desestabilización de la democracia en América Latina en estos años. Su tergiversación de los hechos, cuando no la mentira lisa y llana, también atenta contra la democracia y el Estado de Derecho en la región. Y el caso Venezuela es su preferido, su caballito de batalla. Pero nuestro pueblo organizado tiene unidad, memoria y análisis. No subestimen nuestra inteligencia, señores. Sabemos a fuerza de sangre que toda América Latina atraviesa una profunda arremetida contra la democracia y los derechos conquistados por la clase trabajadora y el movimiento popular. Y cualquier atentado contra un pueblo hermano de América Latina es un atentado contra todos y todas. Nuestros más derechos colectivos es un atentado con nuestra soberanía popular. El intento de golpe de Estado en Venezuela con una persona que se autoproclama presidente y países que la respaldan con el liderazgo de Estados Unidos son sabidos intereses geopolíticos en Venezuela y la región. Hacen parte de una ofensiva de la derecha fascista latinoamericana contra los proyectos populares y soberanos, contra la izquierda y la clase trabajadora. Así lo hemos leído en el marco de la Jornada Continental en defensa de la democracia y contra el neoliberalismo desde el 2015, en un importante encuentro en Montevideo en el 2017, y que este año nos reunirá en Cuba en noviembre. Y juntos y juntas, en ese marco, consideramos que solamente la salida negociada y pacífica entre el gobierno venezolano y una oposición democrática, óigase bien, una oposición democrática, puede trazar el camino de diálogo para la superación del conflicto político interno avivado por la injerencia extranjera y los intereses imperiales. Nos preocupa y ocupa Venezuela. Queremos la paz para ese país, por sobre todas las cosas, y rechazamos cualquier alternativa que facilite el camino a la guerra. La historia antigua y reciente nos brinda vasto ejemplo de la gravísima consecuencia de los ofrecimientos de ayuda humanitaria o en defensa de las libertades de los mismos actores que hoy se reclamen por entrar en Venezuela. Colombia moviliza miles de soldados en la zona fronteriza con Venezuela y cabe al menos dudar que el único objetivo sea controlar el mero flujo inmigratorio.
Por eso llamamos al diálogo, a que se siga el camino iniciado por Uruguay y México en defensa de la paz, para facilitar una salida negociada entre actores democráticos. Reivindicamos nuevamente la autodeterminación y soberanía del pueblo venezolano y le manifestamos nuestra más profunda y sentida solidaridad militante. Nuestra solidaridad con Venezuela es, al mismo tiempo, un llamado a la continuidad de la lucha articulada de nuestros pueblos frente a las imposiciones imperialistas para el desmonte de la democracia y de los derechos colectivos conquistados históricamente. No podemos permitir que nuestros derechos desaparezcan como consecuencia de las estrategias golpistas. A la ofensiva de la derecha respondemos con más unidad y más solidaridad. Y hoy, en Uruguay, hacemos honor a nuestra historia de lucha por la democracia, la justicia social y la paz y la soberanía de los pueblos. ¡Viva el pueblo de Venezuela! ¡No a la injerencia extranjera! ¡No a la guerra! ¡Sí a la democracia! ¡Sí a la paz! ¡Sí a la autodeterminación de los pueblos! ¡Viva la unidad y la lucha del pueblo uruguayo y todos los pueblos de América! Me piden que anuncie que salió una declaración de solidaridad sindical internacional de apoyo a la vía de diálogo y la paz en Venezuela. En uno de sus considerandos finales dice: desde nuestros respectivos espacios y roles acompañamos y adherimos a las iniciativas de diálogo y negociaciones políticas que tienen como objetivo la paz en la región y el mundo, y apoyamos la realización de la próxima cumbre sobre Venezuela a realizarse en Montevideo. Entre otros, quienes adhieren a este llamado internacional, por supuesto, nuestro querido PIT-CNT, la Central de Trabajadores de Cuba, la Central de Trabajadores de Argentina, la Central de Trabajadores del País Vasco, la Central de Trabajadores de Italia, la Central de Trabajadores de Sudáfrica, la Central de Trabajadores de Cataluña, la Central de Trabajadores de Asturias, de Canarias y de Nicaragua. ¡Vivan los trabajadores en esta lucha!